Muy buenos días y feliz sábado, hermanos y amigos que se unen a esta transmisión. Hemos tenido una linda semana, con un clima muy variado que nos ha hecho recorrer casi las 4 estaciones del año y en cada momento hemos visto la mano del Señor actuando en favor de sus hijos. Quisiéramos informarles que durante los días 9, 10 y 11 de septiembre a las 20 horas y a través de nuestro canal tendremos una media semana especial del Ministerio de la Mujer llamada Basta de Silencio, la cual estaremos promocionando y recordando en nuestras redes sociales. Bien, hoy en nuestro culto de adoración nos seguiremos informando acerca de la obra del Señor allí en África, y esta vez con el informe de Jazmín Orellana, y mientras que la escuela sabática estará a cargo del matrimonio Zamorano Almonte, para luego pasar al espacio infantil con Catalina Villalobos y un ayudante muy pero muy especial. Les invito a que pidamos la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre amado, te damos por tu amor y misericordia, por tus cuidados, porque tú nos has protegido durante esta semana, porque hemos sentido tu presencia en nuestros hogares, porque a pesar de que en este mundo hay aflicciones, hay muchos problemas, tú nos das la paz, nos das la tranquilidad y la seguridad de que tú estarás con cada uno de nosotros en cada momento. En esta mañana queremos invitarte para que tú seas parte importante en este programa, que tu presencia, que tu Espíritu Santo esté en nuestros corazones y nuestras vidas y allí en cada hogar que esta mañana escuche el mensaje, tu palabra que tienes preparado para nosotros. Quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabía usted, querido hermano, que el himno Prefiero a mi Cristo fue compuesto en el año 1932 por un joven músico llamado George Beverly? En 1965 ganó el Grammy a la mejor canción religiosa y en el año 2011 obtiene el mismo premio en la categoría Carrera Artística. La letra corresponde a un poema escrito por Ray Miller, cuyas palabras fueron claves en la decisión de George de dedicar su vida a la música cristiana. Cantemos ahora con mucho entusiasmo el himno La Biblia nos habla de Cristo y este hermoso himno cuya historia hemos conocido. Prefiero a mi Cristo.
Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él,
Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Hola, un muy feliz sábado a cada uno de ustedes. El día de hoy el misionero trata de una mujer llamada Omou. Ella tiene 55 años y la historia cuenta de que después de la muerte de su esposo, ella comenzó a sentir unos dolores muy fuertes en sus piernas. Sus rodillas se empezaron a hinchar y poco a poco se le dificultaba caminar, hasta que llegó el día en que ella no pudo caminar más y empezó a gatear como un bebé. Ella vivía en Conakry, Guinea, junto a su tío Amara, su hermana menor y otros familiares, cuenta la historia. Su tío Amara, muy preocupado por ella, la empezó a llevar a los hospitales. Consultaron un sinfín de médicos que no le dieron ningún tratamiento ni ninguna causa de su enfermedad, hasta visitaron curanderos y ellos tampoco pudieron resolver su problema. Así pasaron 4 largos años en donde Omou sufrió mucho de dolor y sobre todo de estar totalmente incapacitada para caminar, estando postrada en una cama. Un día escuchó que en el living de su casa su hermana menor estaba conversando con un visitante y le llamó la atención que este visitante le leyó la Biblia a su hermana y oró con ella. Omou no era cristiana, pero sentía la necesidad en su corazón de que alguien orara por ella. Entonces, gateando desde su habitación hasta el living, llegó para conocer a este visitante misterioso. Este visitante se llama Tran Ye Fosinodouna. Él, al ver
a Omou arrastrándose como un bebé, gateando, se impresionó mucho. Sin embargo, ese día él no oró por ella. Pasaron 3 días y Trangye volvió a la casa de Omou y le dijo: hoy voy a orar por ti. Él abrió la Biblia y le leyó un versículo en 1 de Juan 4:4 que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Trangye cerró su Biblia e hizo esta siguiente oración por Omou: Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias por la vida de tu hija. Y también te doy gracias porque me diste valor para ayunar y orar por ella los últimos 3 días. Ahora te pido en tu nombre que tú la sanes. Esa noche, Omou sintió por primera vez en estos 4 años que su dolor disminuía. Al otro día, Trangye volvió a la casa y volvió a orar. Y así ayunó y oró durante 2 semanas. Y la curiosidad de Omou llegó un día y le preguntó: ¿y dónde queda tu iglesia? Entonces Trangye le dijo, le dio una dirección de una iglesia adventista no muy lejos de su casa. Pero Omou aún no podía caminar, por supuesto. Entonces el día sábado Trangye fue a buscar a Omou a su casa y en una motocicleta la llevó a la iglesia adventista del 7º día. Pasaron los días y poco a poco Omou se sentía mejor. Sus dolores empezaron a disminuir y de a poco podía volver a caminar. Así llegó el 4º sábado desde que conoció a Trangye, y Omou llegó caminando a la iglesia adventista. Al ver Trangye a Omou en la iglesia se impresionó y le dijo: Dios hizo el milagro. La familia de Omou también estaba muy contenta por esta recuperación imposible, creían ellos. Pero, sin embargo, no estaban contentos de que Omou asistiera a la iglesia, porque sentían que Omou estaba dejando de lado la religión de su familia. Así que un día su tío Amara hizo una reunión familiar y le dijo: tú tienes 2 opciones. Tienes que elegir entre la Biblia que tú estás leyendo los últimos días o el libro sagrado de tu familia. Pero si tú eliges la Biblia, tienes que saber que vas a dejar de ser parte de esta familia. Omou no lo dudó 2 veces y eligió la Biblia. Pero su tío Amara se burló de ella y le dijo: bueno, si eres cristiana, entonces léenos la Biblia. Y Omou, con lágrimas en los ojos, no pudo hacerlo porque ella no sabía leer. Sin embargo, le hizo una invitación a su tío: que Trangye le leyera la Biblia, que estudiaran juntos la palabra, porque tal como transformó a Omou, también podía transformar a su tío. Pero el tío rechazó la invitación y le echó de la casa. Omou tuvo que empezar de cero, pero no estaba triste, porque sabía que ahora Dios estaba guiando sus pasos. Y así tuvo que dormir en casa de varios amigos hasta que los miembros de la iglesia adventista supieron de su situación y le dieron un hogar en el mismo terreno de la iglesia, donde vive hasta hoy. Con esta hermosa historia de un milagro de Dios, en donde Omou volvió a caminar después de una dura enfermedad, quiero invitarlos a que nuestras ofrendas en este 13º sábado, como sabemos, van a ir a la escuela secundaria de Cobaya Academy, para que niños conozcan el amor de Dios y así también sus padres, que hasta el día de hoy no quieren saber de cristianos como la familia de Omou. Así que los invito para que oremos por ellos, para que ellos puedan ser transformados. Que tengan todos un muy lindo sábado.
Hola, feliz sábado. Somos la familia Zamorano Almonte. Hola, feliz sábado. Bienvenidos a este nuevo estudio de la lección de la Escuela Sabática. Bueno, queremos contarles que hay un repaso muy interesante, así que les invitamos a quedarse con nosotros y acompañarnos en esta hermosa reflexión que vamos a hacer. Así que para comenzar les invitamos a orar. Oremos. Cariñoso Padre, te doy gracias porque tenemos la Biblia para estudiar de tu amor, de tu misericordia. Gracias, Señor, porque tenemos la Biblia para poder crecer en tu gracia. Ayúdanos, Señor, en el estudio de tu palabra en esta hora. Guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo suplicamos por Jesús. Amén. Amén. Bien, por ahí dicen, ¿cierto?, que la única diferencia entre un buen día y un mal día es tu actitud. Mi actitud. ¿Por qué mi actitud? Bueno, nuestra actitud hacia los demás realmente determina una respuesta que tendrán ellos hacia nosotros. Por ejemplo, cuando tú decides sonreír y andar sonriendo, realmente las personas que están a tu alrededor también sonríen. Es cierto, lo hemos experimentado, yo creo. A veces uno anda muy feliz por la vida, va caminando y, no sé, va al negocio del vecindario y se le ocurre sonreírle a los vecinos y los vecinos responden de la misma forma. Bueno, la lección se llama Desarrolla una actitud ganadora. Exacto. Y el versículo, ¿cierto?, de memoria, que me imagino que lo aprendimos, aquí me tengo que excusar, no me lo aprendí, así que lo voy a leer. Lo voy a compartir con ustedes y está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice así: Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Te diste cuenta misma que dice estar siempre preparados? Ajá. ¿Y para qué? Para la defensa con mansedumbre. Y reverencia ante todos los que te pidan razón de la esperanza que hay en tu corazón. Uh-huh. Bastante profundo esto, ¿no? Bueno, la testificación exitosa de Jesús tiene una disposición amigable, siempre Jesús tuvo una actitud ganadora y eso trae como resultado que Jesús, ¿no es cierto?, haya llevado a muchas personas también a su reino. Exacto. Sabemos que Jesús tomó la naturaleza humana y Él vino a este mundo para mostrarnos el carácter de Dios. Él, ¿cierto?, el ser humano fue creado y en su estructura más profunda, ¿cierto?, siempre tendrá el anhelo de la verdad eterna y un hambre oculta por conocer a Dios, porque Él lo puso en nuestra, podríamos decir, en nuestra estructura más profunda, íntima. Estamos construidos o creados por Él con ese sello, ¿cierto?, de que todos los seres humanos de alguna forma quieren conocer a Dios. Bueno, por eso Jesús aceptaba a las personas tal como son, tal como ellas iban. Jesús, ¿no es cierto?, tomaba, lograba visualizar en ellas un futuro anciano, una futura directora de Dorcas, por ejemplo. Él veía a las personas como podían llegar a ser, no como estaban en ese momento. Él siempre presentó la verdad con amor, ¿cierto?, de una forma redentora. Nosotros, bueno, en educación a esto le llamamos disciplina redentora, es decir, no centrándonos en la falta, sino en la restauración. Bueno, por eso el fundamento de este mensaje de Jesús era la aceptación, era el perdón, la gracia, la esperanza en las personas. Sí, y yo creo que una de las cosas que más marcó a las personas, ¿cierto?, también fue el perdón, porque la profundidad del perdón que Dios entrega es infinitamente más profunda, ¿cierto?, que la profundidad del pecado de nosotros los seres humanos. Por eso Él trató con mucha dignidad a las personas. Él habló con prostitutas, con fariseos, publicanos, personas que eran marginales socialmente, pero Él siempre los trató con mucho respeto a todo tipo de personas y entró en contacto con ellas libremente. Claro, no tenía prejuicios. Él aceptaba, podríamos decir, hoy en día
¿cierto? Era inclusivo. Hay una ley de inclusión, ¿cierto? Él era inclusivo, él no decía, no, con este no, este tampoco, porque no tienen, como que no tienen pinta de querer aceptar el Evangelio, sino que a todos los miraba con ternura y con la posibilidad de que podían llegar a entender el Evangelio, ¿cierto? Y aceptar la verdad para ser transformados por el amor de Jesús. Bueno, Jesús tenía una capacidad de ver a las personas y ver mucho más allá de una persona. Muchas personas creen que Jesús, ¿no es cierto?, era un gran psiquiatra, un gran psicólogo, pero Jesús tenía algo que nosotros también podemos llegar a tener, que es una escuchar activamente. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer samaritana? Jesús entró a Samaria, aunque los discípulos no querían ir a Samaria. Jesús dijo, vamos por allí. Se encontró junto al pozo de Jacob, junto a una mujer que era samaritana, y entonces la mujer quiso entrar con él en un debate teológico. Le dice, ¿dónde hay que adorar? ¿Aquí en Bethesda o hay que ir a adorar allá a Jerusalén? Porque vio que Jesús tenía la forma de ser un maestro, alguien que conocía mucho la Escritura. Pero Jesús lo que vio en esta mujer fue la necesidad que ella tenía de encontrar aceptación. Ella necesitaba el perdón, ella necesitaba entrar a una nueva vida que Jesús solamente le podía entregar. Jesús le pide agua, ¿se acuerdan? Y entonces ella le dice, no, pero si tú no tienes de dónde sacar. Pero Jesús le dice, el agua que yo te daré saldrá en tu corazón como agua viva. O sea, las palabras de Jesús tomaron en ella una sorpresa, porque ella decía, pero ¿cómo este hombre me puede dar agua viva? ¿Quién es este hombre? ¿Es un maestro, un líder? ¿Quién será? Y entonces Jesús le dice claramente a ella que él es el Mesías. Una de las primeras personas que Jesús se reveló como el Mesías fue la mujer samaritana. Y entonces ella, al querer entrar en este diálogo teológico con Jesús, como maestro, según ella, pero él, ¿no es cierto?, ve que necesita otra cosa. Y le dice, anda, busca a tu marido. Y entonces ella dice, no tengo marido, dijo así, ¿no? Pero Jesús le dice, sí, tienes razón, no tienes marido, 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. Entonces ahí me imagino yo la tomó con sorpresa las palabras de Jesús, que conocía su vida íntima, su vida privada. Entonces ella dice, ¿quién es este hombre? O sea, ¿cómo él puede saber mi pasado? Claro. Y entonces quedó muy sorprendida ella. Y quizá también sorprendida de que él no hiciera alusión a su pasado, no se concentrara en eso, ¿cierto? Porque es muy común que los seres humanos, cuando sabemos algo malo de esa persona, de una persona, de alguna forma tratemos de aconsejarlo, ¿cierto? O que Jesús le hubiera dicho, oye mujer, ya es bueno que con este te quedes, no sé, trata de ordenar tu vida. Él no le dice nada de eso, pero ella se da cuenta inmediatamente que él sabe todo, todo, y de su vida, todo su pasado, todos sus pecados. Ella se da cuenta que él, ¿cierto?, conoce lo más íntimo de su vida. Entonces, yo me imagino que ella quedó sorprendida, pero a la vez quedó más sorprendida cuando él no le hace alusión ni la juzga, ¿cierto? Como sabemos que ella iba 1 hora, que no era la habitual, porque ella era juzgada y era condenada. Entonces, ella a lo mejor, cuando él empieza a decirle lo de, sí, has tenido 5, pero este no, a lo mejor dijo, a lo mejor en un momento pudo haber pensado, no era posible que alguien entrara en diálogo conmigo sin hacer alusión a esto, ¿cierto? Pero él no entra en ese diálogo, y todo lo contrario, como dice Arturo, tiene esa escucha activa. ¿Qué significa, cierto? No solo escuchar las palabras, sino que ¿qué están representando realmente las palabras? Eso es la escucha activa, que es como la interpretación de lo que estás sintiendo, ¿cierto? Pero que lo está expresando a través de las palabras. Bueno, la escucha activa generalmente busca un contacto visual, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos con un niño, tenemos que agacharnos y mirar a los ojos al niño, reconocer el lenguaje no verbal que está teniendo la persona.
Sí, muchas veces uno dice, no, si te estoy escuchando, y supongamos está acá o está en el computador, no, dime nomás si te estoy escuchando. Pero eso, para la persona, no significa ser escuchada, porque el contacto visual, ¿cierto?, le da a entender a esa persona que yo me estoy concentrando en su mensaje, estoy poniendo atención a lo que me va a decir. Y eso se le llama, ¿cierto?, escucha activa, que no soy una persona pasiva frente al mensaje del otro. Bueno, también algunas personas cometen el error cuando está hablando otro de interrumpirlo. Claro, o sea, por ejemplo, cuando le empieza a decir, oye, sí, yo también, no, y hay personas que más aún dicen, oye, a mí también me ha pasado eso, y fíjate que al final terminan hablando de ello, ¿cierto? Eso no hay que hacerlo, si uno quiere escuchar como Jesús escuchaba y como Jesús atendía a las personas, tenemos que evitarlo. Bueno, también lo que hay que hacer nunca juzgar a las personas, no sermonear. Muchas veces nosotros los cristianos caemos en este tema de querer sermonear a nuestros hijos especialmente, o de juzgarlos, reprocharlos, retarlos. Jesús no tuvo esa actitud frente a la mujer samaritana, sino que la escuchó activamente. Claro, y en el mismo tema de la escucha activa, ¿cierto? Cuando uno quiere escuchar a alguien y quiere ayudarlo sinceramente, no debe minimizar, ¿cierto?, la situación de la otra persona, como, ay, pero si eso no es nada, pero ¿cómo se te ocurre? Si eso se resuelve así rápido. No, uno cuando quiere ayudar a una persona, como lo hacía Jesús se interesaba por las personas como quien quería hacerles el bien. Entonces él escuchaba atentamente, sin interrumpir, y solamente cuando era necesario él hacía intervenciones. Ahora, le hemos pedido a nuestros amigos de Multimedia que nos ayuden con una cita, que es muy importante, de Palabras de Vida del Gran Maestro. Y bueno, queremos leerla. Así que ellos nos van a ayudar con esto, y ahí ustedes también podrán leerla y si quieren anotarla, porque es muy buena. Esta cita dice así: la censura y el oprobio no rescataron jamás a nadie de una posición errónea, pero ahuyentaron de Cristo a muchos y los indujeron a cerrar sus corazones para no dejarse convencer. Un espíritu bondadoso y un trato benigno y persuasivo puede salvar a los perdidos y cubrir multitud de pecados. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 109. Qué hermosa cita, ¿verdad? La censura y el oprobio no rescataron nunca a nadie. A veces nosotros caemos en la censura y eso obviamente ha traído muchas personas que se alejan del Evangelio porque algún hermano lo criticó, porque algún hermano dijo algo sobre su ropa especialmente. Generalmente nosotros caemos en esa tontera, digo yo, humana, y que lleva a otras personas lejos de la iglesia. Bueno, y podemos ver cómo Jesús actuó con la mujer samaritana, que tuvo una estrategia, ¿cierto? Tuvo una estrategia, él fue directo, fue al punto, descubrió la necesidad, él siempre descubría la necesidad. Pero hay otro ejemplo en la lección de esta semana que nos habla de la mujer cananea. Y esta situación es distinta y poco convencional, pero también Jesús, con una estrategia divina, la resuelve de forma magistral. ¿Qué quería en esta situación? Esta situación es completamente distinta. La mujer cananea, ¿cierto? Bueno, vamos a contextualizar un poquito. Los cananeos eran como lo peor para los judíos, era como era lo peor de la sociedad. Era como ellos no, como casi tocarlo ya era una cosa que para ellos era contaminante. Entonces, esta mujer se acerca a Jesús, ¿verdad? Y Jesús actúa de una forma que podríamos decir, pero ¿por qué Jesús fue así? Que podría haber parecido un poco duro, ¿cierto? Porque esta historia la encontramos en Mateo 15 y Jesús intencionalmente rechaza a esta mujer. Y vamos a buscar aquí en Mateo 15, mientras... Bueno, el contexto de este tema es la fe de una mujer, porque ella con mucha fe le clama a Jesús, le pide, ¿no es cierto?, que le dé algo, y Jesús le dice, no, yo no tengo nada que darte, o sea, yo cómo voy a darle de la mesa que tengo que para mis hijos, le voy a dar un perrito, o sea,
No, yo no lo haría eso. Yo prefiero a mis hijos antes que un perrito. Claro, una cosa así, ¿cierto? Pero la vamos a leer, textualmente dice así, miren, en el capítulo 15, versículo 24. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, en el fondo, yo vine aquí al pueblo judío, una cosa así. Y como iba con todos los discípulos, él quería demostrar cómo se portaban también los judíos con las otras personas. Y entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ella tenía una hija que estaba muy enferma. Y respondiendo él le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde esa hora. A uno como que le sorprende un poco esto de que Jesús haya sido, entre comillas, un poco duro para contestarle a la mujer, ¿cierto? Cuando uno Tratarla de perrito. Tratar, claro, que no está bien darle a... No era un perrito con cariño, o sea, no era un sale de aquí perro, como decíamos muchas veces, no, sino que por eso la mujer, ¿no es cierto?, ella ve una esperanza en las palabras de Jesús, porque no la trató de algo feo, sino que la trató cuando nosotros tratamos con cariño a un perrito, ¿ya? Yo digo perrito, pero en el término griego significaba un perro con cariño, perro amoroso. Bueno, pero lo que él quería, esta estrategia la utilizó Jesús porque quiso poner a prueba, ¿cierto?, la fe de esta mujer. Y él sabía toda la fe que esta mujer tenía. Él sabía que esta mujer iba a responder así. Y quería mostrarle a los judíos, o sea, a sus discípulos, de una forma gráfica, cómo era el asunto, que finalmente ella, siendo una mujer cananea, tenía más fe que incluso el pueblo escogido. Entonces, la verdad es que aquí nosotros vemos que Jesús utiliza distintas estrategias, pero Él conoce a las personas, conoce la profundidad, porque Jesús, al igual que nosotros debemos entendía lo que dijimos al principio, que toda persona en el fondo de su corazón anhela la verdad y anhela conocer a Dios. Por eso cuando Jesús habla contigo, ¿cómo Jesús te trata? ¿Cómo tú sientes que te ha tratado Jesús? ¿Cómo tú tratas a los demás? ¿Con amor, con cariño, con paciencia? ¿Cómo es tu trato familiar, tú en el trabajo, con tus vecinos? Cuando vas a comprar al negocio, ¿cómo es tu trato ahí? Es importante pensar en esto. ¿Cómo te ha tratado Cristo? ¿Cómo te ha tratado en este tiempo de cuarentena? ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo te has sentido? Es probable que te has sentido angustiado, pero tienes a quién recurrir y sabes que Él está dispuesto a escucharte en todo momento, en cualquier lugar. Ahora, también tienes que hacerte esta otra pregunta. ¿Cómo trato yo a los demás? ¿Cómo trato a mis vecinos? ¿Cómo trato a mi familia? ¿Estoy realmente actuando como actuaría Jesús? Es bueno preguntarnos en toda situación, ¿cómo actuaría Jesús en esto? ¿Cómo trataría esta situación? ¿Cómo resolvería este conflicto? Bueno, hay una cita que también se la pedimos a nuestros amigos de Multimedia, que son muy amables, entre paréntesis, así agradecemos el esfuerzo, que también es muy, muy interesante y se encuentra también en Palabras de Vida del Gran Maestro. Arturo, ¿si la puedes leer? No es la posición mundanal, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos lo que aprueba que somos cristianos de la familia de Dios, sino que es el amor, un amor que abarca toda la humanidad. Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 65-66. O sea que no es que nosotros tengamos un estatus, ¿cierto? Ya sea por lo que hemos estudiado o por la iglesia a la que pertenecemos, nada de eso importa. Aquí lo que importa es el testimonio, que nosotros representemos el amor de Jesús. Por eso el Evangelio, la base del Evangelio, Jesús aceptó todo tipo de personas, no hizo diferencia de personas. Él dijo: venid todos, benditos a la casa de mi Padre. Muchas moradas hay, así que están todas preparadas las casas para todos nosotros, para todos. Cristo murió por todo, porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todos los que crean en Él, ¿no es cierto?, alcancen la vida eterna. Y pero nosotros a veces, aunque Cristo aceptó a todos, muchas veces nosotros no aceptamos a los demás. Y eso no es ser un seguidor de Jesús. Podemos perdonar, pero no nos reconciliamos con ella. ¿Han escuchado esa frase? Bueno, nosotros tenemos que saber perdonar y reconciliarnos con las personas que nos han hecho mal. Dentro de esto, nosotros vemos que no es una pelea entre humanos. Como dice Efesios 6, nuestra lucha es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. No es contra un humano, mi jefe, mi vecino, mi esposa, mis hijos, sino que piensen que siempre en las discusiones hay alguien detrás de esto, que son, ¿no es cierto?, estos agentes que están ahí en el espacio celeste, como dice Efesios 6. Así es, porque finalmente sabemos nosotros que hay una lucha entre el bien y el mal, y Jesús tuvo que enfrentarla también, pero Él salió victorioso por su gran dependencia del Padre, que es también algo que podemos hacer nosotros, una gran dependencia de nuestro Padre. Y como decía Arturo, la base de toda aceptación es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es el amor de Dios, que vino, ¿cierto?, que podríamos resumirlo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Finalmente, ese es como una síntesis, si tuviéramos que elegir un versículo, del Evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús, ¿cierto?, vino a morir por nosotros sin hacer acepción de personas y nos perdona y nos da oportunidades, muchas oportunidades, pero muchas veces nosotros no reconocemos que Él nos da muchas oportunidades y no le damos oportunidades a los demás. O sea, me la hizo una vez, no, ya, nada más. Nosotros no podemos juzgar, cada situación es distinta, pero la verdad es que a mí, yo siempre me he quedado impresionada con la parábola de los dos deudores. Sí, ¿te acuerdas de eso? Es cuando un hombre debía, no sé, pongámosle 10 millones de pesos y el otro debía 100.000 pesos. Entonces, el hombre que debía 100 millones de pesos fue a reclamarle al hombre que le debía 100.000 pesos. Claro, pero antes, no te olvides que hay un detalle que es valiosísimo aquí. Que este que debía 100 millones se los debía al rey, ¿cierto? ¿Cierto? Y entonces fue donde el rey le suplicó, o digamos la persona a la cual le debía, le suplicó, ¿cierto? Y finalmente este rey le dice, ya, te perdono esta deuda de 100 millones. Después él saliendo de allí, ¿cierto?, se encuentra con el que le debía a él, o sea, le debía 100.000 pesos a él. Y entonces lo agarra del cuello, ¿cierto? Le dice, ya, ¿cuándo me vas a pagar los 100.000? Él acababa de ser perdonado por 100 millones. Y ya lo había olvidado. A la salida se encuentra y lo toma del cuello y lo echa en la cárcel. Lo manda por los 100.000 pesos. O sea, eso es lo que no nos tiene que pasar a nosotros. Esa parábola está puesta justamente para que no nos suceda a nosotros. Si nosotros, ¿cierto?, fuimos perdonados por Jesús y Él dio su vida por mí, ¿cierto?, entonces también yo tengo que estar dispuesta a perdonar a los demás. Bueno, acá dice Efesios capítulo 4, versículo 2, 32. con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, con mucha mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. A veces perdemos un poco la paciencia de los unos con los otros, ¿verdad? Y a veces hay que tener mucha paciencia los unos con los otros, y creo que en esta cuarentena eso ha sido bastante notorio. Fíjense que, bueno, ustedes han escuchado que la violencia ha aumentado mucho en el mundo en esta época de cuarentena, pero no sé si ustedes se enteraron... Violencia familiar. Claro, no sé si se enteraron también que los divorcios aumentaron grandemente. No me acuerdo exactamente el porcentaje, pero creo que en España un 30%, que es altísimo, y ahí no estoy segura si es España, pero sé que es un lugar de Europa, hicieron como una especie de transfer, podríamos decir, un furgón, un transfer, un vehículo grande, donde llevan un bufete de abogados que en cuarentena iba a la residencia de las personas para hacer fácil el trámite del divorcio.
Y de hecho, creo que incluso los valores eran como, si era de común acuerdo, ¿cierto? Era 70.000 pesos chilenos, y si no estaban de acuerdo, entonces era como 1,5 millones. Entonces ellos como abogados iban a la casa a resolverle el tema, con mascarilla, con el traje, con todo, pero a la casa, el servicio de divorcio. Bueno, como decía Arturo, no es fácil. Nuestro nieto dice, no es fácil cuando lo mandan a guardar los juguetes. Ay, mamá, esto no es fácil, dice. Pero fíjense que Efesios también, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Podemos tener misericordia, porque Cristo, ¿no es cierto?, tiene misericordia por nosotros. Él ve siempre lo mejor de nosotros. Jesús ve lo que hay dentro de nosotros como una piedra preciosa, hermosa, como un diamante que puede ser pulido, y ese diamante va a ser para la gloria de Dios. Entonces también nosotros tenemos que aprender a ver lo mejor para los demás. Primera de Juan 4:19, ¿qué dice Mirna? Bueno, Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí es cortito, no lo saben. Bueno, por eso existe la ley de la bondad, ¿no es cierto? Uh-huh. La bondad. ¿Qué hace la ternura en nuestro corazón? Bueno, la ternura, la aceptación, el perdón abren las mentes al Evangelio. Fíjense que uno podría pensar que es el mensaje. El mensaje es potente, el de, ya dijimos, de Juan 3:16, pero ¿cómo llevamos ese mensaje para que la mente se abra para entenderlo? Solo con la práctica primero, ¿cierto? La ternura, la aceptación, el perdón. Era lo que hacía Jesús, ¿cierto? Tratar a los demás como Cristo nos ha tratado. Y es muy importante entonces que nosotros entendamos que para llegar con el Evangelio tenemos que también ir con ternura, con aceptación, sin prejuicio, con amor. Por eso Romanos 15, versículo 7, dice, por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Recíbanse, hay amistad en ustedes. Las relaciones que sean siempre positivas, creamos confianza, que podamos nosotros llegar a otros, ¿no es cierto?, con el amor del Señor. Exacto. Con la amistad, hemos hablado mucho en este último tiempo, yo diría que este folleto, y hace un tiempo también fue el de cómo las relaciones en comunidad, ¿cierto? Se está hablando mucho de las relaciones humanas y sobre todo relaciones positivas que creen confianza, pero la amistad, ¿cierto? Pero la amistad sin que esté al centro Cristo no gana a las personas. La testificación aquí es la que importa, porque yo puedo tener 1 millón de amigos, como dicen por ahí un cantante, Claro. Puedo tener 1 millón de amigos, pero puede que ninguno de ellos se convierta si yo no le muestro a Cristo con mi ejemplo y con palabras. Yo tengo que llevar el mensaje, pero también tengo que portarme como el mensaje lo dice. Si yo llevo un mensaje de amor, debo ser amoroso, debo ser un buen amigo, un amigo que esté en las buenas y en las malas, ¿cierto? ¿Te puedo leer eso? Sí, a ver. Efesios 4:15. Siguiendo la verdad, pero en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Justamente. Creer en amor. Entonces, está bien tener amigos, y 1 millón de amigos está muy bien, pero también tenemos que testificar y que intencionalmente, ¿cierto? Intencionalmente mostremos a Jesús, no que sea una cosa así casual. Por eso nosotros tenemos que, como cristianos, saber los primeros auxilios emocionales frente a alguna necesidad de alguien, ¿no es cierto? Sí, sobre todo para hacer amigos, porque uno también en esta cuarentena, ¿cierto? Hay muchas personas que han necesitado estos primeros auxilios emocionales. ¿Llamaste por teléfono a tus amigos? Uh-huh. Miren, así como cortito, los primeros auxilios emocionales tienen 6 componentes, con 6 palabritas. La primera, pregunta. ¿Qué puedo hacer por ti? La segunda es escuchar activamente, como habíamos dicho. Realmente la persona en este momento lo que más quiere es que la escuchen. Evitando, ¿cierto?, los sermones, como dijo él. Lo tercero sería acompaña. Apoya con tu presencia activa, aun cuando sea de forma digital. También sería bueno que no seas tan frío con tus amigos, sino que deja que
afloren las emociones también, porque por esta cuarentena hay muchas personas que necesitan ser escuchadas activamente, emocionalmente. O sea, si la otra persona está muy conmovida, también tú tienes que mostrar un grado de conmoción también. Así es, ¿cierto? O a sentir con la cabeza, tratar de empatizar, de sentir o recordar un momento cuando tú te sentiste así. Y respeta, ¿cierto? Respeta también, acoge con naturalidad lo que se te confía. Bueno, dice Romanos 5:1 que nosotros los cristianos adventistas lo que más tenemos es esperanza. Yo creo que hay que transmitir la confianza, la esperanza, la fe en las personas, que nosotros sabemos que esto es pasajero, esto no es el fin. Nosotros sabemos Daniel, Apocalipsis, sabemos las profecías, sabemos lo que viene, no estamos tan ciegos, tenemos una luz que lo ilumina, que es la palabra de Dios. Si queremos esa esperanza a las personas que tengan esa confianza en el Señor. Entonces, no olviden los primeros auxilios emocionales: pregunta, escucha, acompaña, expresa, respeta e invita. Invita a tener esperanza. Invita a las personas, a tus amigos a orar. Es bueno, ¿no es cierto?, que a lo mejor tú puedas tener una actitud con tu amigo, pariente, conocido. Llámalos por teléfono, o sea, y dile cómo estás, qué pasa contigo, cómo has estado en esta cuarentena, necesitas algo. En este momento hay mucha gente con necesidades y nosotros tenemos simplemente que llamar, consultar. Para eso estamos nosotros los cristianos, para ayudar activamente a otros. Exacto. Y ahora, para terminar, ya casi estamos terminando, los principios para desarrollar una actitud ganadora. Lo primero, lo que dice Efesios 4:23. Tú lo tienes ahí. En cambio dicen que el Espíritu lo renueva. ¿Qué renueva? Tus pensamientos y renueva las actitudes. Eso dice Efesios 4:23. ¿Y quién tiene que renovarlo? El Espíritu del Señor. Así es. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos dé discernimiento y que nos dé ciertas capacidades. Le vamos a pedir a nuestros amigos entonces de Multimedia que pongan esta cita para que nos quede bien claro. La cita dice así: si nos humilláramos delante de Dios, o sea, si somos humildes, ¿cierto? Si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay una sola. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152. O sea, lo primero es reconocer quiénes somos, ¿cierto? Lo segundo, lo primero era pedirle al Espíritu que cambie nuestra actitud. ¿Qué es lo que es una actitud? Es una disposición a hacer algo, a proceder de una forma. Entonces, que primero cambie nuestra actitud, ¿cierto? Si somos prejuiciosos, bueno, pedirle al Señor entonces que Él haga el cambio, que Él permita que nosotros podamos discernir, que podamos ver a las demás personas como Jesús las veía, como lo que podían llegar a ser. Bueno, Gandhi dijo: yo sería cristiano, pero no soy cristiano por los cristianos. Entonces, muchas veces hay personas que no reflejamos lo que decimos. Padre Gatica, lamentablemente. Predicamos sí. y no practicamos. Claro, pero Gandhi había reconocido, ¿cierto? También él dice: no conozco a otra persona más que a Jesús como un ser que hizo todo por la humanidad, o no he conocido a nadie que haya hecho tanto por la humanidad como Jesús. Pero no soy cristiano, como decía Arturo, dice, por los cristianos. Fíjense que hay muchos ejemplos y sin duda de compasión, de amor, de lo que esto, del cariño, cuando una persona recibe, puede cambiar completamente. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, porque hay muchos testimonios, ¿cierto?, de personas que cambiaron por recibir solo ternura al llegar a la iglesia, como indigentes, a veces por estar recogiendo la basura y por ser atendidos amablemente, con cariño, con dignidad, como Jesús lo hacía, cambiaron su vida. Leíamos en la lección, ¿cierto?, de una señora que era indigente, pero su vida cambió y ella era una persona culta que había sufrido y finalmente era una pianista que llegó a ser pianista de la iglesia en 2 años, solo porque alguien la trató bien y quiso, ¿cierto?, ayudarla, sinceramente. Bueno, nosotros en nuestra iglesia de Ñuñoa también tenemos un comedor abierto los días sábados y las personas que
barre las calles, ahí en la plaza, iban a almorzar con nosotros. Y yo recuerdo que las hermanas tenían una actitud muy alegre, muy positivo, y realmente esas personas se les entregó una Biblia, empezaron a hacer la fe de Jesús. Hubo unos cambios muy lindos también en la iglesia de Ñuñoa. Así es. Son las oportunidades que el Señor nos entrega. Y nosotros somos sembradores. Solo entregamos la semilla. Y el que hace la obra es el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros estamos invitados a cambiar nuestra actitud y sembrar, ¿cierto? Y tener una actitud que sea ganadora, como la de Jesús, ¿cierto? O sea, una actitud que lleve a los demás a conocer la verdad. Bueno, estamos contentos de haber entregado este repaso de la lección. Que Dios les bendiga, un lindo sábado para cada uno de ustedes, para sus familias, que el cerco de la misericordia de Dios los pueda rodear. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Chao. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Hola niños, feliz sábado. El día de hoy les voy a contar la historia con un ayudante, el Gaspi. Saluda Gaspi, hola. La historia de hoy trata sobre alguien que probablemente no hubiese sido elegido por el profeta Samuel si es que él hubiese considerado solamente lo que veía por fuera. Dios estaba muy triste por Saúl. Él había elegido a Saúl para ser rey de Israel, sin embargo, ahora estaba haciendo puras cosas equivocadas y desobedecía las órdenes de Dios. Así que Dios le dijo que alguien tenía que ocupar el puesto de Saúl. Alguien más tenía que ser rey de Israel. Así que el profeta Samuel tenía que ir a Belén, donde un hombre llamado Isaí, que tenía 8 hijos. Uno de esos hijos iba a ser el nuevo rey de Israel. Dios le iba a decir quién era el elegido. Así que cuando el profeta Samuel llegó donde vivía Isaí, Isaí juntó a todos sus hijos, bueno, a casi todos. Cuando el profeta Samuel vio a los hijos de Isaí, quedó impresionado porque todos tenían una muy buena apariencia, especialmente el mayor. Imagínense un perro grande, muy lindo, así como este. Bueno, por lo mismo, Samuel pensó que él iba a ser el elegido para ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, Dios le dijo que no quedara impresionado por la apariencia, sino que tenía que ver el corazón. Así que los hijos de Isaí pasaron uno por uno delante del profeta Samuel. Y Dios, adivinen qué le dijo, que ninguno de esos era el próximo rey de Israel. Isaí le dijo que le quedaba un hijo, el menor, que estaba en el campo, cuidando de las ovejas. Cuando lo mandaron a buscar, David llegó y Samuel vio a un muchachito de 17 años, así bien chiquitito, así como el Gaspi. ¿Cierto, Gaspi? Así chiquitito, ni comparado al perrito ese, ¿cierto? Pero Dios le dijo que tenía que ver el corazón. Así que Dios le dijo que David iba a ser el elegido. Él iba a ser el próximo rey de Israel. Así que Dios conversó con Samuel
y ungió a David para ser el próximo rey. Estaba contento por ser el rey. Así que Dios siempre ve lo que podemos llegar a ser. Créanlo, Dios va a ver siempre lo que hay mejor dentro de cada uno de nosotros. Así que oremos ahora para que Dios nos ayude a poder no juzgar a las personas por la apariencia, sino que ver sus corazones. Inclinemos el rostro para orar. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este lindo día sábado y te pedimos que nos ayudes a no juzgar a las personas por su apariencia, sino a ver sus corazones. Ayúdanos a ser más parecidos a ti. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos y agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Feliz sábado! Sí, todo tiene su tiempo en la vida. Escucha este pasaje bíblico. Todo tiene su tiempo, tiempo de callar y tiempo de hablar. Salomón, el autor de este versículo, dice que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. No solo hay un momento para hablar, sino también una manera de hacerlo. José, el hijo de Jacob, aparentemente no había aprendido esta importante lección cuando cumplió los 17 años. Pero José quería hacer algo correcto. Se echa de ver por el hecho de que estaba suficientemente preocupado con el bien y el mal como para informar a su padre. Le estaba informando la mala fama de sus hermanos. Pero al hacerlo, ¿no habrá juzgado mal sus acciones? Es posible. Por eso es mejor, siempre que se pueda, dejar que una conducta objetable dé frutos antes de hacer algo en cuanto a ella. Y poco después, José soñó que él y sus hermanos estaban juntando gavillas en el campo. Y de repente su gavilla permaneció en esta y la de sus hermanos se inclinaron frente a la suya. Y el significado de este sueño era de una evidencia transparente. Pero instruyó Dios a José para que informara a sus hermanos que un día él, el hermano menor, sería exaltado por encima de ellos. Aparentemente no. Dios sabía que tal revelación solo despertaría el odio en esos corazones irregenerados. Y el Señor no es un creador de problemas, créeme. Además, el hecho de que Dios no revelara el futuro de José a su padre nos hace pensar que esa información era para José y para nadie más. Pero de cualquier manera, José contó el sueño a sus hermanos y estos lo despreciaron. Y no mucho después el muchacho tuvo otro sueño y en él vio el sol y la luna y las 11 estrellas que se inclinaban ante mí, decía él, sin tomar en cuenta la reacción desfavorable que produjo la revelación de su primer sueño. Ahora José también se los mencionó y esto encendió la mecha, por decir así, encendió más fuego, no solo en sus celosos hermanos, sino hasta su mismo padre. Y en esa oportunidad incluso Jacob llegó a la conclusión de que se había excedido un poco. No obstante, en ese mismo José que algunos años más tarde pronunció palabras de sabiduría apreciadas por el copero y el panadero de Faraón, y hasta por el mismo rey, era el mismo José, no cambiaba, era una persona transparente, pero hablaba no a su tiempo. Y ese cambio se produjo cuando José resolvió entregarse a Dios completamente. Cambió su forma de ser. Y el Señor hará por nosotros lo que hizo por José cuando hagamos una decisión semejante a la de él. Porque cuando Dios domine concretamente nuestras vidas, nos dará sabiduría para decir lo que corresponde en el tiempo adecuado y en la forma correcta. Nuestras palabras serán entonces olor de vida para vida. Así que todo tiene su tiempo, tiempo de callar y tiempo de hablar. Seamos sabios, consultemos a Dios, demos tiempo y Dios ha de guiar las cosas en la dirección correcta. Y si aplicamos cada día ese principio, estaremos entrando en un camino que es una mejor manera de vivir.
Qué hermoso canto, Isidora. Realmente hermosa tu interpretación y agradecemos que desde pequeñita entregues tu talento al Señor. Y ahora quiero contarles que quien tendrá el pan de vida esta mañana es el hermano Enoc Sandoval, quien es departamental de educación de la Asociación Metropolitana de Chile y que en esta oportunidad ha querido ser parte de nuestro culto de adoración. Meditando en la letra de este himno, cantemos nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. Muy buenos días, apreciados hermanos y hermanas. Tengan un feliz día de sábado en esta mañana. Que el Señor nos acompañe, que podamos tener experiencias importantes en este día y particularmente al abrir la palabra de Dios.
Agradezco también de forma personal la oportunidad que tengo de poder tener este privilegio de poder exponer la palabra del Señor. Hoy es el quinto sábado, el sábado número 5 del mes. Generalmente la iglesia lo aparta para tomar temas vinculados con educación. Educación es un área importante de predicación del Evangelio en nuestra iglesia. Recordemos que a nivel nacional hay una red de 45 colegios, de Arica hasta Punta Arenas, más, ¿cierto?, nuestro centro de educación superior, como es la Universidad Adventista, allí ubicada a 12 kilómetros de Sillán. Por tanto, educación es un brazo muy fuerte de la predicación del Evangelio. Y es uno de los pilares, toda vez que nuestro Señor Jesús allí, cuando Él enseñaba, Él rescataba, Él menciona allí la Escritura, que Él predicaba, Él enseñaba y Él también sanaba. Tres áreas importantes, como digo, para la predicación del Evangelio. Y en esta mañana vamos a hablar precisamente sobre educación. ¿Qué podemos extraer como lección en las enseñanzas de Jesús para nosotros en este tiempo? Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Queremos, Señor, agradecerte en esta mañana por este privilegio que nos das de poder conocerte, de abrir tu palabra también en esta hora, de poder disfrutar también las horas de este día de sábado. Queremos invitar tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestras mentes, nuestro entendimiento también, para poder comprender aquellas cosas que tú tienes guardadas para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar de escuela. De eso vamos a centrar nuestro tema en esta mañana. Si bien es cierto, en las Sagradas Escrituras no hay algún elemento o alguna frase que diga escuela tanto, no lo señala. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a buscar elementos constituyentes de una escuela, sí podemos advertir la presencia de ella. Y nos vamos a ayudar con el libro La Educación de Ellen de White. Ella señala en su libro 3 escuelas. La escuela del Edén, señala la escuela de los profetas y la escuela del más allá, así lo titula ella, que es la escuela de la tierra nueva. En la escuela del Edén encontramos algunos elementos que son interesantes de una escuela, como mencionó. Una es, hay un libro de texto, que es la naturaleza, hay un maestro que es el Señor mismo, hay estudiantes que es Adán y Eva, y está el Edén como la escuela en sí, donde se desarrollaba, ¿cierto?, todo el sistema educativo que el Señor había creado y que estaba ahora a disposición de Adán y Eva. Allí encontramos en esa escuela elementos importantes que tienen que ver con los principios del trabajo, los principios de alimentación, los principios del descanso, el principio también, ¿cierto?, de la familia y del matrimonio. En la escuela de los profetas, Ellen de White señala 4 propósitos, y lo vamos a mencionar. Ella dice, primero, que la escuela de los profetas tenían como propósito servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes. ¿Ya? Recordemos allí que la nación, a través de los reyes que eran levantados, la misma Escritura señala, dice, y este hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y también las naciones vecinas que de alguna manera se vinculaban con ellos, ¿cierto?, aprendieron prácticas que los alejaron del Señor. Por tanto, la escuela de los profetas tenía un propósito importante. ¿Cuál era eso? Servir como barrera contra esa corrupción que se propagaba por todas partes. Otro propósito importante que también tenía la escuela de los profetas y que lo señala en el de White tiene que ver con la juventud. ¿Cuál es este? Atender el bienestar mental y también espiritual de la juventud. Tan importante en esta época. Tan importante porque la juventud, ¿cierto?,
es la prolongación posterior del liderazgo de la iglesia. Si formamos un liderazgo juvenil muy fuerte, vamos a tener en el futuro un liderazgo importante también muy fuerte en la iglesia. Entonces este elemento, este propósito que está para la Escuela de los Profetas también nos alcanza para ahora, atender el bienestar mental y espiritual de la juventud. Un tercer propósito, es estimular la prosperidad de la nación. La Escuela de los Profetas era llamada a preocuparse también del bienestar de la nación y también de su desarrollo, ¿ya? A través de los mensajes que recibía del Señor y que los colocaba obviamente y los divulgaba al pueblo. El propósito era precisamente que el pueblo sea próspero, la prosperidad de la nación. Y un cuarto propósito es proveer a la nación de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y también como consejeros. Un propósito lindo, un propósito importante y también relevante en la sociedad de la época, ¿cierto?, en que existía esta escuela. Está también la escuela del más allá, como lo mencionábamos, que es la escuela de la Tierra Nueva. Escuela en la cual todos los que estamos aquí presentes estamos como candidatos, podemos decirlo, ¿cierto?, estamos en el proceso de admisión. Y en ese proceso de admisión hay una serie de requisitos, ¿cierto?, que nosotros debemos cumplir. Pero un requisito importante, ¿cuál es? Estar cada día en la presencia del Señor, para no alejarnos de su presencia, y esa presencia de alguna manera, ¿cierto?, nos proyecta para que cuando el Señor venga a buscar a los estudiantes, a aquellos que van a conformar esta escuela, nosotros también podamos formar parte. Y una cuarta escuela la podemos encontrar en los evangelios. Hay relatos importantes que nos permiten configurar enseñanzas que el Maestro Jesús entregó a sus discípulos como estudiantes. Veamos un primer relato que nos va a señalar un aspecto importante que tiene que ver con la familia. Dice San Lucas el capítulo 4, versículo 38 y versículo 39. Dice: entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Me llama la atención Lucas, ¿cierto?, el énfasis que él da. Dice que ella tenía una gran fiebre. Y las personas que estaban en su casa, dice, le ruegan que por favor sane a ella. Entonces dice que Jesús lo que hace precisamente le da sanidad. Era la suegra de Pedro. Y aquí, ¿cierto?, hay una configuración de una familia. Está la suegra, está el yerno, en este caso, ¿cierto?, Pedro. Por tanto, podemos pensar, ¿cierto?, que ella tenía una hija. Pedro, con toda seguridad, apreciaba mucho a su hija, la quería mucho, ¿cierto?, a su esposa, en este caso. Y obviamente ese cariño, ese aprecio, ese amor que tenía por su señora, obviamente la extendía también hacia su suegra. Era importante ese núcleo familiar. Y en ese contexto, entonces, cuando se encuentra con ella enferma, le ruegan a Jesús que la pueda sanar. Una lección importante para nosotros en este momento. ¿Cuál es? Preocuparnos de nuestras familias, preocuparnos de dar cariño, preocuparnos por la necesidad de mi familia, no solamente la mía, sino también preocuparme por la necesidad y por la familia circundante. La familia, ¿cierto?, de nuestros compañeros y la familia también, ¿cierto?, con las cuales nos vinculamos tal vez cotidianamente. Elemento importante. ¿Qué tenemos acá entonces? Jesús se preocupa por el bienestar de la familia. Un segundo aspecto que podemos encontrar está allí al ladito, en San Lucas capítulo 5, el capítulo siguiente. Dice: aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mucha gente lo seguía, mucha gente estaba cerca de Jesús, mucha gente estaba muy próxima, dice que se tocaba, porque se agolpaba, dice la Escritura. ¿Y cuál era el propósito de la gente de estar cerca de Jesús, de querer estar allí? Dice allí, para oír la palabra de Dios. Un aspecto importante, la gente quería escuchar a Jesús. Pero dice el versículo 2, que el Señor, al mirar la necesidad de las personas,
Entonces viene de inmediato, ¿cierto?, el cumplimiento por el cual Jesús había venido, también de sanar, de poder enseñar, de poder entregar esperanza y salvación a las personas. Entonces, en función de eso, inmediatamente empieza a observar el ambiente en el que él se encontraba, ¿cierto? Estaba a la orilla de un lago, estaba en presencia de muchas personas, habían barcas, habían un paisaje que tal vez no era el más adecuado para poder enseñar. Pero Jesús, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña lo importante, capacidad de observación. Porque dice allí la Escritura, en el Evangelio de Lucas, que él vio 2 barcas. Interesante lo que Lucas señala. Cuenta las barcas, indica la cantidad. 2 barcas. No es un detalle menor. Cuando lo que está en las Sagradas Escrituras y aparece es porque algún mensaje hay, alguna enseñanza hay para nosotros. 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Dice, los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Jesús entonces observa el ambiente. Él necesita enseñar a las personas porque la gente le buscaba para ello. Y ve esas barcas. Y al ver las barcas, y al ver entonces el lugar donde se encontraba, dice el versículo 3, que solicita que la aparten de tierra un poco, y obviamente la llevan a un lugar donde la barca debía estar, porque era el lugar preciso, para que él pudiera sentarse, como dice el versículo 3, y pudiera entonces enseñar desde la barca a la multitud. Pero dice el versículo 3, que lo dejé a propósito para el final, dice, entró en una de aquellas barcas. Habían 2, eligió una. Y esa una tenía un dueño, y el dueño lo menciona Lucas. ¿Qué dice Lucas? La cual era de Simón. Y dice además que le ruega a Simón que la aparte de tierra un poco. Aquí llama la atención en este texto, en el versículo 3, porque el Señor Jesús se dirige a Pedro con una solicitud, con una frase que expresa un reconocimiento a Pedro, a Simón, como dueño de esa barca. Él no se dirige a él en un tono autoritario, sino que en un tono de ruego, un tono de solicitud. Le dice, imaginemos, ¿cierto?, la expresión. Dice, y parafraseémoslo, digamos, ¿no? Simón, ¿podrías apartar la barca de tierra un poco? Porque la necesito para poder enseñar a la multitud. Entonces vemos aquí, en esta frase, en esto, lo que escribe Lucas, vemos que el Señor Jesús está enseñando una lección importante. ¿Qué lección? El respeto por la propiedad, el respeto por el individuo, el respeto por la persona. Son lecciones importantes para nosotros. También acá podemos aprender lo que tiene que ver con los deberes. Era un deber de Jesús. No un derecho a decir, ¿sabe qué? Pásame la barca porque yo la necesito. No. Él antepuso lo más importante, los deberes. Esto es un aspecto importante para el tiempo presente en que estamos. Nos hemos olvidado del respeto por el otro, nos hemos olvidado de la dignidad de la persona, nos hemos olvidado también, ¿cierto?, de primero están los deberes y después los derechos. Y el Señor Jesús los está mencionando, no expresamente, pero sí podemos extraer a través del relato estos aspectos que tienen que ver con esta escuela de Jesús que estamos estudiando. Y después dice entonces, boga mar adentro, después que termina de enseñar a la multitud, lo suponemos eso porque dice allí, cuando terminó de hablar, cuando terminó de enseñar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Esta es la continuación, este versículo, de lo otro que ve a Jesús en el versículo 2, cuando dicen que los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Si Jesús observó no solamente un paisaje, no solamente observó barcas, sino que también situó la vista en lo que estaban haciendo los pescadores. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban lavando redes. Y cuando se lavan las redes, en quienes se dedican, ¿cierto?, a la pesca, es porque ya han terminado su faena. Por tanto, se retiran, ¿cierto?, del mar, lavan sus redes, dejan toda la pesca que ellos recolectan en su trabajo y obviamente las comercializan y después obviamente siguen su rutina diaria. Pero acá el Señor Jesús vio algo interesante. Vio que ellos lavaban las redes, pero no habían peces por ninguna parte. No habían peces. Y como no habían peces, entonces estos hombres que se dedicaban, ¿cierto?, a la pesca, no tenían lo más básico que era su sustento. Por tanto, no podían llevar, ¿cierto?, si lo traemos a tiempo presente, ¿cierto?, no podían llevar el pancito para la mesa. Y eso era importante ese detalle que el Señor se percató, y cuando le dice entonces, después que termina de hablar, en el fondo le dice, ¿sabe qué? No me he olvidado de ustedes. He alimentado a la multitud que me pidió que les predicara la palabra, pero ahora entonces tengo que alimentar, o tengo que preocuparme de ustedes, alimentándole y proveyéndole el sustento que ustedes necesitan para su familia y también, ¿cierto?, para su subsistencia para su subsistencia personal. Entonces dice, echad vuestras redes para pescar, y dice, ¿cierto?, el relato lo conocemos, dice que se produce un diálogo entre el experto, que es Pedro el pescador, ¿cierto?, y el maestro, que es el carpintero. Pero que sin embargo, Pedro señala algo importante aquí. Dice, pero en tu palabra echaré la red. ¿Por qué razón dice eso? Porque él había visto, y los discípulos también, aquellos que le acompañaban de la barca, habían visto lo que Jesús había hecho antes. Por su palabra había sanado a las personas. Por su palabra dice que había sanado a muchos enfermos. Por tanto, la palabra del Señor era importante. Y por esa razón entonces Pedro señala, en tu palabra, porque sabía que la palabra del Señor tiene poder. Y vaya que poder, porque dice que cuando recolectan la pesca, dice que recogen tal cantidad de peces que su red se rompía. Una lecciones importantes que podemos aprender, ¿cierto?, de este capítulo 5 de San Lucas, los textos que hemos leído. Desarrollar la capacidad de observación, preocuparse por las personas, por satisfacer sus necesidades, preocuparse o respetar la propiedad, ¿cierto?, de las cosas, preocuparse también, ¿cierto?, de los deberes y también, ¿cierto?, de la dignidad que hemos mencionado recientemente. Avancemos un poco más. Allí en San Juan, el capítulo 6, San Juan capítulo 6, que lo vamos a buscar, nos encontramos con otro relato. Un relato que también es un relato conocido, es la alimentación de los 5.000. Pero allí hay detalles que queremos mencionar para generar un aprendizaje en esta escuela de Jesús. No voy a leer todo el capítulo, solamente voy a mencionar algunos detalles para ir manteniendo, ¿cierto?, la hilación de las ideas. Dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Dice que lo seguía una gran multitud. Un detalle interesante también, ¿cierto?, en Lucas, como estudiamos hace poquito rato, había una gran multitud que lo seguía. Acá también, ¿cierto?, aparece una gran multitud que lo seguía. Y lo seguía, dice, porque veía las señales que él hacía a los enfermos. Jesús entonces dice que sube a un monte, se sentó allí con sus discípulos. Había mucha gente, porque había mucha gente que estaba circulando en la zona, porque estaba cerca la Pascua, una fiesta importante de los judíos. Y dice que cuando el Señor Jesús alza su vista y mira, vio que había venido a Israel una gran multitud, y dijo a Felipe,
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Había un problema. ¿Cuál era el problema? Alimentar a una multitud. Antes, en los otros evangelios, si queremos complementar un poco más la historia, en los otros evangelios mencionan de que se produce un diálogo: Señor, ¿por qué no los despides y que ellos vayan por las aldeas y puedan comer? Pero Él, ¿qué es lo que hizo? Lección importante también para nosotros. Se hizo responsable de esas personas que vinieron a Él. ¿Por qué razón? Porque ellos, dice, venían a Él por sanidad, venían a Él por necesidades que tenían. Entonces les dijo, en el fondo, yo me hago responsable de esas personas y por tanto nosotros como grupo nos vamos a hacer responsables de ellos. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es mucha la cantidad de personas que hay y no tenemos alimentación. Entonces Felipe expresa esa frase, ¿no? Esa pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Menudo problema, ¿no? Gran problema. Mucha gente sin alimentos. Y sabemos, ¿cierto?, que cuando hay un poco de necesidad y un poco de hambre, algunas reacciones que tiene la persona, ¿cierto?, son diferentes a lo que es en una condición, ¿cierto?, de sin hambre. Entonces, el versículo 6 agrega un detalle, Juan, dice: pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Jesús desafía a Felipe con la pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe entonces reacciona o responde, o queriendo resolver el problema que Jesús le había planteado, con una solución económica. Dice: es mucha la multitud, sacó rápidamente las cuentas, ¿cierto?, en dinero, y dijo: no, 200 denarios no nos alcanza. Posiblemente era la cantidad que a lo mejor podían reunir entre ellos, posiblemente, no sabemos. Pero sí expresa esa cantidad como diciendo: imposible que podamos satisfacer la necesidad de la gente de alimento. Versículo 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Hay otras versiones que dicen 5 panes de cebada y 2 pececillos. Los 5 panes, de cebada y 2 pececillos era la merienda básica que tenían los jornaleros en aquella época. Y esta es la merienda que tenía este niño, ¿no? Un niño bastante precavido por lo demás, independiente que sea la merienda básica, él andaba con alimento, porque era necesario con toda seguridad en los lugares donde ellos se estaban desplazando. Entonces dice Jesús allí, el versículo 10, haced recostar a la gente. Haced recostar a la gente. ¿Qué aprendemos antes de esto? Podemos aprender que Jesús desafía la capacidad nuestra de resolver problemas. Miren qué interesante ese hecho. Nosotros sabemos que podemos tener problemas y distintos problemas en nuestra vida. El Señor Jesús nos desafía siempre en forma permanente a buscarle para poder solucionar los problemas. Y son problemas interesantes, ¿ya? Que si lo colocamos de la perspectiva del desarrollo cognitivo de la persona, el desarrollo de los problemas están en un nivel alto del pensamiento, ¿ya? Lo que han estudiado, lo que se llaman las taxonomías del aprendizaje, señalan que el aprendizaje se mueve en 6 niveles. Hay otros autores que lo han reducido en 4 niveles. Desde un aprendizaje que va de aprendizaje reproductivo,
hasta a un aprendizaje de nivel creativo, que es el nivel superior. Y esto es coherente con lo que expresa Ellen de White en el libro La Educación, cuando ella señala que nosotros debemos formar personas que no sean repetidores de las ideas de otros, personas que aporten con ideas nuevas, con ideas novedosas, para poder seguir desarrollando el conocimiento, seguir aportando al desarrollo de la sociedad y también, obviamente, seguir aportando al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice allí que se hizo recostar a la gente, había mucha hierba en aquel lugar, y allí menciona, ¿cierto?, la cantidad de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces Jesús tomó los panes, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Dice el libro de Marcos, en el capítulo 6, no lo vamos a leer, el versículo 40, dice que lo que hace Jesús los agrupa de 100 y los agrupa de 50. Es un detalle interesante y muy significativo, porque aquí el Señor nos enseña bases de la planificación, que no podemos dejar las cosas al azar. El Señor es un Dios de orden, el Señor es un Dios que planifica, el Señor es un Dios que nos indica que para poder hacer una tarea, para poder hacer una empresa nueva o iniciar un trabajo nuevo, independiente de los niveles en que nosotros tengamos, siempre se va a requerir una planificación y ser lo más eficiente posible para poder, ¿cierto?, avanzar en ella. Y allí entonces una forma de organización que fue poder agrupar las personas en grupo de 50, en grupo de 100. Y después les entrega, ¿cierto?, a los discípulos, les entrega la orden de poder repartir los alimentos que habían sido multiplicados, producto, ¿cierto?, de esa expresión del Señor cuando dice: tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos. Y la cantidad de alimentos que se entrega fue una cantidad bastante grande. Si pensamos, ¿cierto?, 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, podríamos pensar en una cantidad, ¿cierto?, de 1.000, 12.000 o 15.000 personas. Por tanto, este milagro, como la pesca milagrosa que vimos, ¿cierto?, hace poco rato, es un milagro bastante significativo del ministerio de Jesús, que nos enseña a nosotros a poder acercarnos en relación a la satisfacción de las necesidades, y como lo mencionábamos también hace poco rato, ¿cierto?, el tema de resolver problemas que el Señor nos está desafiando. Pero acá dice algo más. Dice que cuando todos ellos se saciaron, interesante, no hubo una medida para comer. Dice, todos se saciaron. Entonces dice que la orden vino, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogen, dice, una cantidad de, ¿cuánto dice la Escritura? 12 cestas de pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y que ellos habían comido. Una lección importante también que podemos aprender acá. La gente dice que se recostó en la hierba para comer, les entregaron los alimentos, la gente se sació. Y por lo que dice la Escritura, ¿cierto?, sobró alimento. ¿Ya? ¿Cuál es la tendencia de cuando sobra alimentos? Uno a veces lo ve, ¿cierto?, en la calle cuando circula, que a veces hay alimentos en el suelo, o hay alimentos que la gente, ¿cierto?, los tira en el tacho de la basura. Pero el Señor aquí nos enseña una lección. No podemos perder nada. Porque esos alimentos que ahí están, que sobraron, sirven para otras personas. Servían, ¿cierto?, para otras personas que también estaban padeciendo hambre. Y el Señor Jesús entonces las rescata precisamente para poder dar al doliente y al necesitado. Pero también hay otro aspecto importante que podemos rescatar de este relato. ¿Cuál es? El respeto por el medio ambiente. Había que dejar el lugar limpio, había que dejar el lugar en condiciones, había que dejar el lugar para que otros, cuando vinieran, ¿cierto?, pudieran encontrarlos también en condiciones para sentarse sin ningún tipo de problema. Lección para el tiempo presente. Cuando nosotros ocupamos un lugar,
cuando nosotros vamos a un lugar de visita, a un lugar que nos arrienden para alguna actividad, o algún centro, ¿cierto?, que nosotros arrendamos para alguna actividad, ¿qué nos está indicando Jesús? Que debemos entregar ese lugar también limpio. Y debemos respetar el entorno en que estamos, y debemos respetar, ¿cierto?, el ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos. Interesantes lecciones que nosotros podemos aprender de esta escuela, ¿ya? Y para ir ya terminando, vamos a ir allí a San Juan, también, el capítulo 21. San Juan, capítulo 21. Allí en el capítulo 21 nos encontramos con un relato que se produce después de la resurrección de Jesús. Dice allí, Jesús aparece a 7 de sus discípulos, no lo vamos a comentar. Sí, lo que aparece en el versículo 15. Allí aparece nuevamente Pedro, Simón Pedro, un apóstol o un discípulo de Jesús que tiene una trayectoria en su desarrollo espiritual bastante importante. El Señor Jesús vio a ese hombre cuando lo saca, ¿cierto?, de su oficio, y lo proyecta hacia el futuro, lo que era capaz de hacer esta persona. Y lo va moldeando a medida que transcurre, ¿cierto?, ese contacto permanente que tuvo durante 3 años con Jesús. Lección importante para nosotros. Nunca miremos en menos a las personas, porque nos pueden dar sorpresa en el futuro. ¿Ya? Siempre miremos como el Señor Jesús miraba a las personas, lo que ellos, Él los miraba proyectándolos en lo que ellos podrían llegar a ser. ¿Ya? En la experiencia que nosotros tenemos en el área educativa, hemos visto precisamente ese aspecto. ¿Ya? Alumnos que posiblemente en algún momento no lo proyectábamos por lo que ellos desarrollaban, o por lo que ellos exteriorizaban, o por lo que ellos eran como estudiantes. Sin embargo, en la trayectoria, en el transcurso de su vida, hemos encontrado a esos alumnos ahora con experiencias exitosas, con hogares bien formados y con deseo también de conocer al Señor. Y aquellos que tal vez no entregaron su vida al Señor, han valorado todo lo que recibieron en los colegios adventistas durante su trayectoria educativa. Y aquí entonces en el versículo 15 dice que después de comer Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, Señor, tú sabes que te quiero. Notemos la diferencia de este Pedro aquí ya a esta altura de la vida, en esta altura, ¿cierto?, de la experiencia que tuvo con Jesús. Mientras el Señor Jesús lo estaba transformando, posiblemente Pedro no habría dicho, tú sabes que te quiero. Sino habría dicho, sí Señor, tú sabes que yo te quiero, pero mucho más que estos. Pero él dice, tú sabes que te quiero. Y comienza, ¿cierto?, ese diálogo que nosotros conocemos bastante. Y el versículo 17 dice, la tercera vez le dice Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué nos enseña esto? El Señor es de las segundas oportunidades. Él no despreció a Pedro, no lo dejó de lado, a pesar que lo negó. A pesar que el Señor Jesús le advirtió a Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y él dijo, no Señor, yo no te negaré. Pero sin embargo él lo negó. Y acá entonces había una deuda pendiente. Después que comen, tranquilamente, ¿cierto? Ahora entonces se acerca a Pedro y le da una segunda oportunidad. Porque Pedro necesitaba de esa segunda oportunidad. Y el Señor Jesús entonces le restaura la salud emocional, le restaura su dignidad, le restaura como persona. Y Pedro ahora, con esa restauración, nos enfrentamos a un nuevo Pedro allí en
en el libro de Hechos, que no lo vamos a comentar en esta oportunidad, porque no es el tema. ¿Qué podemos extraer de esto entonces? Jesús se preocupa de darnos oportunidades, de mirarnos a nosotros, mirar nuestro corazón, y al mirar nuestro corazón, Él nos ve como personas que podemos ser, que estamos siendo transformadas, que está el Espíritu de Dios actuando en Él para poder, ¿cierto?, ser útil en la iglesia, ser útil en la familia y ser útiles en los lugares donde estamos para seguir enseñando acerca de Jesús. Elementos importantes que hemos aprendido en esta mañana en esta escuela: la restauración, el respeto por el otro, la importancia, ¿cierto?, que el Señor concede a las familias, entre otros temas que hemos tocado en esta mañana. Que el Señor nos bendiga para que podamos seguir aprendiendo de esta escuela, que podamos seguir experimentando más conocimiento con el Señor y sigamos teniendo experiencias con Él en el aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar para terminar el estudio de la palabra del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte en esta mañana porque nos has permitido, a través de los distintos relatos que hemos comentado, que hemos estudiado, conocerte mucho mejor. Tú eres el Señor de las segundas oportunidades. Tú eres el Señor que restauras. Eres el Señor, que te preocupas por las necesidades de cada uno. Te preocupas también por nuestras necesidades. Ayúdanos para que cada día también, junto con preocuparte de nuestras necesidades, también nosotros podamos ser sensibles a las necesidades también de otros. Acompáñanos, sigue acompañando a cada uno en este día de sábado, y las familias, Señor, que están reunidas en los hogares en esta hora, tú también les bendigas, les visites, y que sigamos también disfrutando de tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso mensaje nos ha traído nuestro Dios a través de los labios de nuestro hermano Sandoval, a quien agradecemos su visita en esta mañana, deseándole que el Señor bendiga su ministerio al frente de la educación adventista en esta asociación. Los dejo invitados al culto joven de esta tarde a las 18 horas. Más información puedes encontrarlo al pie de este video, en donde podrás informarte también de nuestras redes sociales, los programas que tenemos como iglesia y el link para responder las encuestas de MIPES para obtener importante información que se requiere para el plan misionero de nuestra iglesia. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto de adoración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga y cantemos ahora nuestro himno de despedida y feliz sábado.